Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Marisol Zafra. Hoy tenemos con nosotros en el programa a la gran escritora Marta Querol Benech. Gracias por estar con nosotros. La valenciana Marta Querol llegó a la escritura por accidente. Estudió económicas e ingeniería de calidad, y su trabajo se desarrolló siempre en este último campo. Tal vez por eso sus escritos son tan cuidados, tan redondos, tan directos. Con su primera novela, El final del ave fénix, cometió la insensatez de enviarla al Premio Planeta y fue una de las 10 finalistas de 2007. Lo que pasó a partir de ahí da para una novela y lo contó en una serie de 7 artículos en Zenda. Había encontrado su camino. A esta le siguió Las guerras de Helena, 2012, y Yo, que tanto te quiero, 2015-2016. Con esta saga familiar que le gustaría pensar son unos Buddenbrook a la española, ha conquistado a lectores de todo el mundo y las 3 han ocupado puestos destacados en las listas de venta. Escritora inquieta, ha escrito relatos de casi todos los géneros literarios, y los ha recogido en su libro Breverías. Relatos para lectores impacientes. Y cambiando su estilo de escritura pública, en 2021, El infiltrado, esa su última novela que se desarrolla en un lugar donde la vida y la muerte conviven en paz, y sus habitantes cumplen un importante papel en el equilibrio de fuerzas entre el bien y el mal. Esa trama donde los dilemas morales se mezclan con lo sobrenatural y el thriller. Tampoco pensó nunca que haría televisión y radio, o que escribiría en el periódico centenario de su ciudad, Las Provincias, y sin embargo, lo hizo durante 4 años con su columna Piedra, Papel, Tijera, que ahora continúa, cuando puede y como puede, en su blog de esta web. Parece que le gusten las prisiones, a ella y a sus novelas, y se la puede ver en Zenda como una prisionera más entre firmas a las que siempre ha admirado, o bien puedes encontrar sus novelas en las manos de los narcos más conocidos del planeta como el Chapo Guzmán. Algunos le dicen que como ya ha tenido hijos 2, ha plantado un árbol, un limonero ha subido en globo y escrito un libro, ya puede morirse, pero ella sueña con no hacerlo, hasta cumplir el reto pendiente de aprender a montar en bicicleta y tantos otros como se le pongan por delante. Los que la conocen la definen como inconformista, difícil de etiquetar, solidaria, discutidora y franca, y estas características impregnan sus artículos y muchos de los relatos que ha escrito. Es muy activa en las redes sociales y tanto en su página oficial. Marta Querol, El final del ave fénix. Novela finalista del Premio Planeta 2007. A veces la vida no es como la soñamos. A veces nos escriben una vida que no deseamos vivir. Pero nosotros podemos cambiar esas líneas y luchar por lo que queremos. Cuando en España comenzaba a presentirse la guerra civil, 2 niños, Elena y Carlos, verán la luz separados por la distancia y la sociedad, pero sus vidas están predestinadas a cruzarse. En ocasiones el conflicto más grande no es la guerra, sino lo que sucede de puertas adentro, incluso en el seno de una familia aparentemente perfecta. El final del ave fénix. Novela finalista en el Premio Planeta 2007. Luchas. Celos. Odio. Ambición. Traición. Superación. Una historia tan real que formará parte de ella. El final del ave fénix. Marta Querol. Una novela de Marta Querol Benech.
Nos visita en el plató de Revista de Sociedad, en esta sección literaria, una habitual de la vida social de Valencia, una habitual de la vida cultural y de la vida literaria, Marta Querol, que también es una habitual de Revista de Sociedad cada vez que presenta un libro. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal, muchísimas gracias. Bienvenida a Revista de Sociedad, en esta ocasión infiltrada, ¿verdad? Infiltrada ya en todas las librerías, es la nueva novela. Sí. El Infiltrado es la nueva novela que nos presenta Marta Querol en el día de hoy. Marta, una novela, un thriller con un toque místico también, ¿no? Sí, con un toque paranormal, ¿no? Estamos en un pueblecito, una aldea que se llama Arlodia y que viene a ser como una especie de aduana, ¿no? Para los que fallecen antes de irse a su último destino, ¿no? Entonces es un pueblecito en el que conviven vivos y muertos, así como una cosa habitual de todos los días. ¿Y a Marta Querol cómo se le ocurre escribir un libro con esta temática? Pues bueno, la idea surgió por una antología de relatos que nos pidieron a varios autores que colaboráramos, y el tema general de la antología tenía que ser el cielo y el infierno. Entonces yo, que estaba más especializada en novela contemporánea, me planteé cómo acometer este relato del cielo y el infierno, y se me ocurrió una historia sobre manipulación, sobre toxicidad, y se me ocurrió pues que en un sitio donde todo el mundo es bueno, donde parece que nunca pasa nada, cuando llega de fuera un elemento distorsionante, pues puede dar mucho juego, ¿no? Y es lo que hice. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer que este pueblecito es como la aduana para ese cielo e infierno, ¿no? de todos los que fallecen, y vamos a ver qué pasa aquí en Arlodia. A mí una de las cosas que más me apasiona de los autores de novela es el periodo de documentación, porque aunque sea absolutamente ciencia ficción, pero hay un periodo ahí de investigar en el que se descubren muchas cosas, ¿no? Hombre, yo por ejemplo, sobre todo tuve que investigar, más que investigar, fue construir los personajes. O sea, yo creo que los personajes de mi novela son muy potentes, son personajes muy complejos, son personajes con muchísimos matices, y sobre todo el protagonista, Frederik von Tirpen, me costó mucho el construir todo el andamio, ¿no? De lo que este hombre, que es un hombre encantador, es un hombre con un don de gentes tremendo, es un hombre que es capaz de convencer a todo el mundo de que es la persona más maravillosa. Construir ese personaje era complicado, ¿no? Entonces me tuve que tomar muchas notas, me tomé como ejemplo a alguna gente que conoces, como siempre suele pasar, ¿no? Alguna pinceladita de aquí y de allá, y con todo eso pues construí este infiltrado, porque luego lo que es el pueblo, Arlodia, y lo que es el paraje, digamos que la labor de documentación fue más de cosas abstractas, ¿no? Porque como no está definida la época de la novela, ni está definido el lugar, yo me he inventado el pueblo, yo me he inventado la civilización en sí, que tiene estas normas, ¿no? En las que pueden convivir vivos y muertos, y entonces lo que es el entorno sí que investigué un poco lo que serían pues las zonas de lo típico que hemos leído en los libros de fantasía, de leyendas de Nibelungos, ¿no? Del Señor de los Anillos, todo ese tipo de entorno, ¿no? De bosques, con nieblas, con un ambiente muy gótico, ¿no? En ese sentido, y eso sí que tuve que documentarme un poco para darle la ambientación que yo quería, dentro de que la ambientación era libre, porque como digo, al ser un lugar que no existe, me puedo permitir el lujo de inventarme todo, o sea, absolutamente todo. ¿Quién sabe si existe? ¿Quién sabe, no? A lo mejor hay un rinconcito por ahí que no lo sabemos si terminamos todos en Arlodia, ¿eh? Eso, quién sabe. Puede ser. Exactamente. Marta, ¿puede ser que haya sido tu libro más difícil de escribir? Pues la verdad es que ha sido muy difícil de escribir y sobre todo muy difícil de publicar, ¿no? Porque ha sido un cambio muy grande respecto a mis novelas anteriores, que se siguen vendiendo y que es por la que la gente me conoce, ¿no? Por novela contemporánea, y entonces ha sorprendido mucho el que yo me metiese en un thriller de toque misterioso, gótico, con un toque paranormal. Y eso es lo que ha sido difícil. Escribirla en sí, el tono sobre todo. O sea, he intentado darle un tono a la narración arcaica, algo que sonara a histórico, ¿no? Para que rápidamente el lector se trasladara a un tiempo pasado, indefinido pero pasado y lejano. Y ese tipo de lenguaje a mí sí que me ha costado, porque estoy acostumbrada evidentemente pues a escribir en el lenguaje del siglo XXI, ¿no? Pero por lo demás ha sido una novela muy, muy entretenida, porque tenía libertad total, o sea, no me tenía que ceñir absolutamente a nada, así como en el final de la de Fénix o las guerras de Elena o Yo que tanto te quiero, son las calles de Valencia, son sitios concretos, me tuve que documentar más, es la época de la guerra civil, la dictadura, la transición, hay hechos concretos, todo tenía que estar muy, muy, muy
o yo quería que estuviera muy conforme a la historia, ¿no? En este caso no, en este caso era libertad absoluta de qué comen, qué hacen durante el día, cómo se visten, qué normas tienen, si practican o no practican una religión, o sea, era absolutamente libre. No necesariamente es más sencillo por ello, porque de forma que en otra de las novelas puedes saber que al final de la calle de la Paz está la Plaza de la Reina. Sí, claro. Aquí tenías que inventarte el sitio. Efectivamente. Y describirlo. Y sobre todo conseguir que el lector viaje allí, que es un sitio desconocido. Esto es lo más complicado, yo creo. Efectivamente es mucho más fácil hacer viajar a la gente a la calle de la Paz, que por ejemplo sale en la novela, ¿no? A un edificio emblemático como la Agricultura, que mandarlo a Arlodia, al riachuelo que hay al lado de Arlodia, a los alrededores, que sí que cito un lugar para que vean que es una zona centroeuropea, aparece Mannheim, que luego no hay ninguna visita a ese pueblo, pero sí para ubicarlo geográficamente y darle al lector un poquito de idea de por dónde andamos, de por dónde nos movemos, ¿no? Para dejarle caer en un sitio. Pero la verdad es que todos me han dicho que a la segunda línea están ya metidos allí, o sea, están ya en ese entorno, ¿no? Que es un entorno bastante peculiar y muy distinto al nuestro. ¿Y qué te ha inspirado a infiltrarte? Pues he tenido distintas inspiraciones. Cuando empecé a escribir ese relato, yo había tenido una experiencia con alguna persona que la típica persona que parece una cosa y es otra, ¿no? Y me dio juego para crear el inicio del personaje, el que estuvo en el relato. Pero cuando lo he desarrollado en novela, pues por un lado he tenido la inspiración de otra gente que he ido conociendo en el camino, que yo siempre estaré agradecida de las malas experiencias porque creo que sirven de mucho luego para escribir. Pues de las malas se aprende más que de las buenas. Y luego también, aunque parezca mentira, pues tenía en mi mente el recuerdo lejano de un TVO de Asterix y Obelix que se llama... Precisamente José Vilaseca ha nombrado también a... que se llama La Cizaña. Y cuando estaba desarrollando el personaje de Frederick von Tirpen y estaba viendo todo el entramado del pueblo de Arlodia y demás, dije, pues esto... sin tener nada que ver, porque claro, la trama aquí es completamente distinta. Esto es un thriller, aquí hay asesinatos, hay que investigar los asesinatos, hay que ver quién es el asesino, los muertos desaparecen, hay que encontrarlos, no se sabe dónde están. Es decir, que aquí hay mucho misterio y mucho thriller, ¿no? Pero sí que lo que es el desarrollo del personaje tiene esa pequeñita inspiración y ese homenaje que le hago yo, porque yo soy una gran lectora de Asterix y Obelix, y bueno, y de Pepe Gotera y Otilio, y de Mortadelo y Filemón, y de todo. Yo también, Marta. Pero me ha servido. Y un gran lector tuyo también. Muy bien. Había que decirlo y se dijo. Pues muy bien. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665559862. Somos tu editorial de autopublicación. La verdad es que para mí fue una aventura meterme en un género de fantasía tan distinto a todo lo que había escrito antes, pero también me había metido en muchos jardines diferentes. El que haya leído el libro de relatos Breverías sabe que he escrito relatos de humor negro, de ciencia ficción, de fantasía, no, pero bueno, de géneros muy variados, ¿no? Incluso de novela negra, o sea, un poco todos los géneros están metidos en Breverías. Me faltaba el de fantasía, pero el de fantasía tenía el relato, que como bien dice Marina, leyó ella hace muchos años, y que a ella y a Ángeles Pavía debo el que al final se convirtiera en novela, porque fueron ellas las que al leer el relato me dijeron, oye, aquí hay una historia muy potente y es una pena que esto se quede en un simple relato, ¿no? Entonces cogí el relato y efectivamente yo también era de la opinión que había tenido que reducir mucho lo que llevaba en mi cabeza, porque yo tengo una forma de escribir que soy un poco expansiva, o sea, yo empiezo por una cosa pequeña y es como las carcasas, de repente empiezan a explotar, se me empiezan a ocurrir cosas y ya no sé, al final la editorial
editorial que lo iba a sacar, pues por problemas y tal, decidió no hacerlo y cada uno nos quedamos con nuestro relato escrito. Y la condición era que el relato fuera de fantasía, tenía que ser, el título del relato tenía que ver con el cielo y el infierno. Claro, yo dije, madre mía, qué aventura, cómo me meto yo aquí. ¿Qué ocurre? Que al final yo siempre escribo sobre la vida. A mí lo que me llama a la hora de escribir es contar cosas de verdad, cosas que cualquier lector se pueda sentir identificado. Y aunque fuera un mundo de fantasía, al final yo utilicé el mundo de fantasía para contar la historia de realidad que yo quería contar. Y la historia que yo quería contar era una historia sobre manipulación, sobre personas tóxicas, sobre el libre albedrío, sobre la importancia de las circunstancias que a uno le rodean para ser de una manera o de otra. Y todos esos temas que a mí me preocupaban, en este mundo de fantasía me venía fenomenal, era el envoltorio perfecto para poderlo hacer. Ni quiénes son, ni en qué época, pues dije, fenomenal, porque nadie me va a sacar una pega, porque si me dicen que no habían boletus, yo les digo que sí, que para eso me lo he inventado yo. Entonces, era una ventaja y una libertad muy grande la posibilidad de yo crear ese mundo e inventarme todo lo que pasaba allí. Luego me venía muy bien el que pudiera utilizar poderes sobrenaturales. El infiltrado, tenemos que tener en cuenta que en esta aldea conviven vivos y muertos, ¿vale? Y conviven vivos y muertos, pero son muertos corpóreos, no son fantasmas, son muertos pues como los que estamos sentados aquí, pues como si la mitad de los que estamos aquí sentados fuésemos oriundos de Arlodia y la otra mitad pues fuesen muertos que han llegado al pueblo porque es su última noche y ya al día siguiente van a coger pues la puerta del más allá que les corresponda. Pues como digo, pues este pueblo que es de gente normal, evidentemente también pasan cosas poco corrientes, porque lo de que vivan allí los muertos no es algo habitual. Y eso me permitía el poder hacer que los personajes tuviesen unos poderes más allá de los normales de cualquier persona. Y eso también le daba al protagonista pues la posibilidad de hacer maldades de una manera pues más especial que si no los tuviera. Es decir, que al ser un mundo de fantasía a mí me dio la libertad de poder hacer lo que me diera la gana de verdad conforme a la fecha en que ocurría. Aquí en Arlodia no, aquí en Arlodia no tenía que ceñirme a nada, simplemente era inventarme yo ese mundo, sus reglas y el porqué de todo lo que pasa allí, porque hay un porqué. O sea, todo esto no es una cosa espontánea, sino que hay una tradición que es lo que ha llevado a este pueblo a convertirse en lo que es. Eso en cuanto a cómo me he sentido yo escribiendo fantasía. Me he sentido muy bien y me ha ayudado para explicar problemas reales de una forma, pues creo que mucho más original que si lo hubiese hecho de una forma más evidente. Y luego yo de verdad, lo del erotismo es que no termino de entenderlo. Todo el mundo me lo dice, me lo pregunta. El otro día en Twitter una me dijo que se había puesto un empotrador y yo decía, pues chica, yo no soy consciente. De hecho, es muy gracioso porque yo el primer borrador de la novela se lo envié a un familiar que tengo en Estados Unidos y que tiene muchos años. Y me dijo, mujer, es que para eso hay otros libros y tal, y lo rebajé mogollón. De ser también esa parte de erotismo del libro, porque en la manipulación hay muchas formas de manipular a las personas. Se las puede manipular por la vanidad, se las puede manipular pues por el interés, se las puede manipular por los instintos. Y el erotismo es una forma también en la que tú puedes controlar a una persona cuando consigues, digamos, tener una atracción fuerte sobre ella. Entonces, como en la novela se ven muchos tipos distintos de manipulación, pues ese era uno más. Y las características que va a tener el personaje es que va a intentar saber cuál es el punto débil de cada persona con la que se encuentra. Entonces, yo creo que todos en nuestro entorno, alguna vez en la vida, nos hemos cruzado con alguien así. Aquí somos un grupo de gente que la mayoría nos conocemos. Hay gente que menos y hay gente que más, pero la mayoría nos conocemos. Con la mayoría nos llevamos bien porque si no, pues no estaríamos aquí. Pero imaginaos que de repente, un buen día, pues yo empiezo a notar pues, que personas con las que venía hablando normalmente, pues de repente ya no me hablan igual y noto que me acerco y que se dan la vuelta y se pierden, y que les voy a saludar y me giran la cara como para evitarlo, y tú te empiezas a dar cuenta que no has tenido ningún problema con esa persona, pero que las cosas han cambiado y no sabes por qué. Bueno, pues todo eso lo vamos a ver muy claro en Arlodia, y eso es algo que, como digo, nos hemos encontrado todos. Infiltrado, sí, un aplauso. Hola, mi nombre es Marta Querol
y soy autora de narrativa. Me cuesta decir que soy escritora porque tengo en mi mente como referentes de escritores unas figuras tan imponentes que no me considero alguien que esté dentro de ese mismo círculo, ¿no? Pero bueno, al final lo que hago es escribir novelas. Tengo también publicado algún libro de relatos, que se llama Breverías. Y bueno, mi última novela publicada es El infiltrado, ¿de acuerdo? Yo empecé a escribir con una novela bastante personal. Lo hice porque en aquel momento yo no pensaba que iba a empezar a escribir una novela, simplemente necesitaba desahogarme, sacar una serie de sentimientos que yo tenía dentro de unos años que había pasado de bastante sufrimiento. Y bueno, comencé a escribir con el corazón en la mano. Aquello que escribí se convirtió en el prólogo de la incipiente novela que estaba empezando. Y fue lo que me hizo entender que mi auténtica vocación era la de contar historias, la de narrar sentimientos y la de hacer conmoverse al lector, ¿no? O por lo menos intentarlo. A partir de ahí es como inicié, como digo, esta andadura y bueno, esa primera novela, que fue El final del ave fénix, la envié al premio Planeta y quedó entre los 10 finalistas. Fue un poco lo que me dio el empujón para entender que yo valía para esto y que tenía que seguir escribiendo, ¿no? Al margen de que lo iba a hacer de todas formas porque me gustaba, pero bueno, ya el hecho de plantearte el que otros lean lo que tú has escrito, eso ya es bastante más comprometido, ¿no? Pero bueno, ese fue el inicio de mi andanza como persona que escribe, ¿no? Me dicen que cuente en qué me inspiro. Yo me inspiro en la vida real, me inspiro en la gente que me rodea, me inspiro en las situaciones que todos hemos vivido y luego los plasmo de una manera que no tienen por qué ser exactamente esa forma en la que yo los viví, ¿no? Porque lo que intento es que la historia sea general y que cualquier lector se pueda identificar con ella. Por ejemplo, mi última novela, El infiltrado, es una novela que está narrada en un mundo que no existe, en un mundo fantástico, pero sin embargo las cosas que ocurren en este sitio, en Arlodia, que es el pueblo que yo me he inventado para recrear la historia, son cosas muy reales, no pasan de forma fantasiosa, pero los lectores desde luego han hecho suya la historia y se han dado cuenta que hay muchos personajes como el que yo describo en este infiltrado, ¿no? De hecho, no hace mucho he tenido una experiencia que me hubiese dado para desarrollar todavía más este personaje, ¿no? Así que, como digo, yo me inspiro en la realidad y luego pues le doy mi toque, mi estilo y mi forma de contar una historia que creo que al final le pueda interesar al lector. Mis referentes yo creo que han sido las lecturas de juventud. Por un lado, los cómics. Yo era muy lectora de cómic, yo era fanática de Asterix y Obelix, de Pepe Gotera y Otilio, de Mortadelo y Filemón, vamos, todos los de Ibáñez. Y luego también pues de Mafalda, ¿no? Yo creo que el sentido del humor de Mafalda se me quedó a mí ahí metido y bueno, le hago aquí un pequeño homenaje a Quino porque para mí desde luego fue un referente. Y luego también pues en mi casa, en la biblioteca, mi madre era muy lectora y tenía muchas novelas del realismo francés y es un poco con las novelas con las que yo empecé a leer ya, digamos, temas más serios, ¿no? Y es posible que ese realismo francés a mí también me haya influido a la hora de escribir, sobre todo cuando escribo contemporánea, novela contemporánea, que son mis 3 primeras novelas, pues yo creo que tengo ahí ese puntito de análisis de la psicología y del entorno que rodea a los personajes. Método de trabajo, pues qué diría yo, soy bastante anárquica, o sea, sí que tengo un horario porque por las mañanas intento dedicarme más a las cosas de casa, bueno, pues a las obligaciones que tengo ajenas a la literatura y también pues un poco a las redes sociales, ¿no? Que hoy en día nos cogen mucho tiempo porque parece que si no estás ahí y no presentas un poco tu trabajo es fácil que se olviden, ¿no? La marea de información que tenemos es tan brutal que bueno, hay que luchar un poquito por mantenerse visible. Y bueno, a eso dedico pues parte de la mañana y las primeras horas de la tarde y luego a partir de la segunda mitad de la tarde y ya sobre todo después de cenar es cuando me concentro, me reconcentro y me meto en la novela o en la historia que esté escribiendo en ese momento y ahí sí que ya hasta que el cuerpo aguante, es decir, me pueden dar las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana. Va a depender del cuerpo y de la mente lo despierta que esté, porque claro, a veces también el sueño te vence y directamente pues tienes que abandonar porque no puedes seguir escribiendo. Pero bueno, eso un poco sería mi rutina.
Manías no tengo muchas o no tengo casi ninguna. Me gusta escribir con algún vaso con una infusión o con agua o con una Coca-Cola, con lo que sea, ¿no? Porque mientras bebo es como que reflexiono sobre lo que escribo y siempre tengo eso a mano. Y poco más. Yo soy una persona bastante normal en mis costumbres. Tampoco tengo un método fijo a la hora de organizar las novelas. Hay quienes siempre de brújula, hay quienes de mapa. Los que estáis metidos en este lío sabréis a qué me refiero. Pues yo unas veces escribo con una planificación previa y documentación y unos capítulos ya medio esbozados y entonces empiezo a escribir. Y otras, en cambio, pues me tiro a la piscina directamente según me va surgiendo la idea, ¿no? Cada novela ha tenido una forma distinta de crecer y alguna ha tenido incluso una combinación de ambas, es decir, que ha habido una parte que ha estado planificada y otra que directamente ha sido según me iba saliendo, ¿no? Yo creo que en esto es mejor no tener dogmas y que cada uno escriba según le nace, ¿no? Y según le llega la inspiración. Me piden que diga un libro que me gustaría haber escrito. Son tantos, me gusta tanto leer y admiro tanto a tantos escritores que me resulta casi imposible quedarme con uno, ¿no? Porque yo qué sé, desde El Quijote hasta 100 años de soledad, pasando por todos los que hay en medio, yo qué sé, Bilob, yo qué sé, es que son tantos que no soy capaz, siempre que me dicen dime tu libro favorito, dime tu escritor favorito, no soy capaz de decirlo porque realmente creo que hay muchísimos buenísimos y que además son incomparables, cada uno escribe de una manera diferente y cada libro en un momento diferente te puede aportar una serie de sensaciones y una serie de emociones, ¿no? Así que no tengo uno favorito, pero bueno, yo creo que con los que he nombrado y otros muchos más podría sentirme, vamos... Sería un gozo inmenso, ¿no? Ser la autora de un libro como esos. Y me han pedido que os lea un fragmento de una novela que a mí me haya gustado, así que voy a ver si cojo el libro y os la leo. El libro que he elegido es un libro que tal vez no sea mi libro favorito, pero sí que es un libro que me impresionó mucho cuando lo leí y que siempre que me preguntan por un libro que me haya marcado, yo creo que Bilob, de Tim Morrison, de la Premio Nobel de Literatura, es un libro que me marcó bastante, tanto en su fondo como en su forma, ¿no? Y bueno, os voy a leer una parte pequeña para que os hagáis una idea de cómo narraba o cómo narra esta mujer, ¿no? Empiezo. Tal vez fue la sonrisa o el amor siempre vivo que vio en sus ojos, afable y frontal, como miran los potros, los evangelistas y los niños, con un amor que no tiene por qué ser merecido, lo que la hizo seguir adelante y expresar lo que no le había dicho a Baby Sachs, la única persona a la que alguna vez se sintió obligada a explicar algo. De lo contrario, habría confirmado lo que el periódico decía que había dicho y nada más. Seth solo sabía reconocer 75 palabras impresas, la mitad de las cuales aparecían en el recorte, pero sabía que las palabras que no entendía no podían explicarlo mejor que ella. La sonrisa y el amor frontal la impulsaron a intentarlo. No tengo que hablarte de Sweet Home, de lo que era, pero tal vez no sepas lo que fue para mí salir de allí. Se cubrió la parte inferior de la cara con las palmas de las manos e hizo una pausa para sopesar una vez más la magnitud del milagro, su sabor. Lo hice yo. Nos saqué a todos de allí, sin Hale. Hasta entonces nunca había hecho nada por mi cuenta. Jamás había tomado una decisión. Y salió bien, tal como se suponía. Estábamos aquí, todos y cada uno de mis hijos, y yo también. Yo los alumbré y los saqué de allí. Y no fue por accidente. Lo hice. Recibí ayuda, por supuesto, mucha ayuda. Pero fui yo quien lo hizo. Yo quien dijo adelante y ahora. Yo quien vigiló. Yo, usando mi propia cabeza. Pero fue más que eso. Fue una especie de egoísmo que nunca había conocido y que era bueno. Bueno y correcto. Yo era grande, Paul D., y ancha y profunda. Y cuando extendía los brazos, todos mis hijos cabían dentro. Tan ancha era.
Tenía la impresión de quererlos más cuando llegué aquí. O quizá no podía amarlos como es debido en Kentucky, porque allá no eran míos. Pero al llegar aquí, al bajar de aquel carro, no había nadie en el mundo a quien no pudiera amar si lo deseaba. ¿Comprendes lo que quiero decir? Bueno, yo creo que es conmovedor, aunque no sepáis ni de qué va la novela. O sea, a mí esta mujer me estremece cómo escribe, cómo narra y lo que cuenta. Y yo creo que me ayudó y al final yo creo que los escritores somos un poquito de cada poquita cosa que leemos, ¿no? Y ojalá Toni Morrison haya dejado alguna simiente en mí, porque seguro que es muy buena, ¿no? Espero que os haya gustado y que nada, y que si queréis acercaros a mi literatura, pues que lo hagáis. Mis novelas las podéis encontrar en librerías, algunas con más dificultad porque ya tienen un tiempo, o en plataformas de internet. Nada más, un saludo a todos y muchísimas gracias por esta iniciativa de acercar el trabajo de tantos escritores a los lectores. Feliz día. Estás escuchando Radio Sapiens. Hola, ¿qué tal, mis queridos oyentes? Pues ya estamos aquí, otra semana más en Tardes Literarias. Pues sí, ya ven que las semanas vuelan. La semana pasada tuvimos a una escritora que disfrutamos muchísimo escuchándola, y esta semana les prometo que vamos a tener otra que también va a ser muy enriquecedora, esta entrevista. Con Isabel Barceló pudimos disfrutar de una extensa entrevista. Es una persona llena de muchas cosas vividas. Y con Marta Querol les aseguro que van a disfrutar muchísimo. Bueno, pues vamos para allá. Vamos a hablar un poquito sobre ella, porque yo la conozco un poquito. Yo he leído un poquito sobre ella y ustedes pues quiero que tengan una pincelada, ¿no? de esta escritora. La valenciana Marta Querol llegó a la escritura por accidente. Ella dice que estudió económicas e ingeniería de calidad, y su trabajo siempre pues se desarrolló en este campo, ¿no? No tenía ninguna intención de meterse en la literatura. Tal vez por eso pues sus escritos son tan precisos y tan cuidados a la hora de hacerse, ¿no? De escribirse. Su primera novela, El final del ave fénix, pues según ella dice que cometió la insensatez de enviarla al premio Planeta, y fue una de las 10 finalistas en 2007. Lo que pasó a partir de ahí pues da para una novela, y en esto pues tenemos que decir que lo contó en una serie de 7 artículos llamado Ecenda. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Marta Querol, porque estamos deseando de escucharle pues contestar a nuestras preguntas y que nos deleite con todo lo que ella ha vivido. Bienvenida, Marta. Es un placer tenerte en Tardes Literarias y sobre todo pues que podamos disfrutar un ratito de todas tus vivencias, tus libros, que nos cuentes todo lo que has vivido, porque ha tenido que ser mucho. Ser finalista pues en Planeta ha debido ser una experiencia maravillosa. Bien, pues vamos a empezar para que nuestros oyentes puedan saber quién es Marta Querol. Yo sé un poquito de ti, pero ellos quizás pues no hay alguno que no te conozca. ¿Quién es Marta Querol? Pues Marta Querol es una mujer, creo yo que muy normal,
que le apasiona la escritura, que nunca pensó que llegaría a dedicarse a este mundo de la literatura y que lo está disfrutando muchísimo. ¿Cuándo y en qué momento de tu vida te decidiste a escribir, Marta? La verdad es que no soy de las personas que siempre desde pequeña pensó que iba a ser escritora, ni mucho menos. Yo empecé a trabajar muy joven cuando todavía estudiaba y bueno, la vida me fue llevando por unos caminos y un buen día pues tuve un problema personal, tuve una situación digamos que me afectó bastante y una forma de afrontarla fue ponerme a escribir lo que sentía yo en esos momentos. Y a partir de ahí pues fue cuando me di cuenta que mi vocación real era la de la escritura, porque una vez terminé aquel pequeño desahogo inicial que terminó siendo el prólogo de mi primera novela, El final del ave fénix, tuve clarísimo que lo que yo necesitaba era seguir escribiendo y a partir de ahí inventar alguna historia que me permitiera hacerlo. Como hemos dicho antes, en 2007 llegas a ser finalista del Premio Planeta. ¿Cómo una fallera mayor de Valencia y además economista puede llegar a ser finalista del Premio Planeta? Cuéntanos, Marta. Creo que son facetas distintas de mi vida que no tienen nada que ver una con otra. Nunca he mezclado la actividad literaria con el haber sido fallera mayor de Valencia. Tampoco mi actividad profesional tenía nada que ver con la literatura y ninguna de ellas tuvo que ver con que pudiera estar entre los 10 finalistas del Premio Planeta. Son cosas, creo yo, totalmente independientes. Pero sí que es verdad que, bueno, pues todas las vivencias que una persona tiene y todas las emociones y todo lo que va aprendiendo a lo largo de su vida le enriquece y lo convierte en la persona que es, y yo creo que en parte por la escritora que soy está alimentado de todas las experiencias que he vivido a lo largo de mi vida, tanto profesionales como personales. Marta, ¿cómo cambió tu vida después del Planeta? ¿O por el contrario, todo siguió igual? Por supuesto que hubo un antes y un después del Premio Planeta. O sea, yo creo que si no hubiese quedado entre los 10 finalistas del Premio Planeta me habría pensado mucho el intentar publicar la que había sido mi primera novela, porque en sí el poder llegar a esa final y verme en esa gala rodeada de los escritores que habían sido mis referentes durante tantísimos años me hizo confiar en que algo estaba haciendo bien y que a lo mejor sí que tenía un futuro dentro del mundo de la literatura. Algo que no me había planteado nunca y que en ese momento pues lo estuve bastante más claro, y yo creo que en parte el tesón y el empuje que he tenido desde entonces, el origen está ahí, está en haber quedado entre esos 10 finalistas del Premio Planeta con la que era mi primera obra, porque claro, si eso te pasa cuando ya tienes algún otro libro publicado, ya pues te pilla en otro momento de tu carrera literaria, pero es que era el inicio de mi carrera literaria, es que no había publicado nada, es que era mi primera novela. Entonces, claro, para mí fue una palmada muy grande en la espalda para decir, sigue por ese camino que vas bien. El final del ave fénix, ¿qué ha significado para ti esa novela? El final del ave fénix es mi novela fetiche, es la novela con la que yo empecé, con la que yo descubrí mi afición a la escritura, con la que yo afiancé ese camino en la literatura. Y es una novela que me ha dado muchísimas alegrías, que después de muchísimos años se sigue vendiendo y para mí es pues como un referente, como ese primer paso que di y que me abrió muchísimas puertas que nunca habría imaginado, ¿no? Le tengo además muchísimo cariño porque está dedicada a mi madre. El principio de la novela lo escribí como una especie de pequeña catarsis después de haber fallecido mi madre. Así que para mí tiene un significado tanto personal como profesional muy, muy, muy importante, muy importante. Para mí es una novela que siempre la voy a tener ahí delante como mi referente, ¿no? Tengo una duda, y me llama mucho la atención, corrígeme si me equivoco, el cómo siendo finalista con esa novela, porque es una gran novela, no la publicó Planeta directamente. Bueno, lo he contado algunas veces, tanto en mi blog como en otras entrevistas. En principio, lo que a mí me dijo don José Manuel Lara, con el que tuve la oportunidad de hablar en la propia gala de los Planeta,
Lo que es el grupo Planeta, no solamente Editorial Planeta, sino todos los sellos literarios que dependen de Planeta, no publica a los 8 finalistas, que no son el ganador y el finalista propiamente dichos, ¿no?, en ninguno de los sellos del grupo. Entonces sí que, digamos que como un favor o una forma de apoyarme, porque le habían hablado muy bien de mi novela, me facilitó el informe de lectura para que pudiera presentarlo en otras editoriales, pero lo que es la Editorial Planeta en sí misma no publica a los finalistas. Pues era algo que no acababa de entender. Gracias, Marta. Ahora queda aclarado que Planeta no puede pues publicar a los finalistas. Es algo que no sabíamos, y al menos yo, y duda despejada. Muchas gracias. Es una novela muy interesante, como hemos dicho. Vamos a relatar una línea para que sepamos más o menos de qué va. Lucía Companys acompaña a su madre en los últimos días de su vida. Sabe que el tiempo se acaba y hay mucho por solucionar. ¿Es Elena Lamarck ese ave fénix que da título a la novela? ¿Cómo se te ocurre este personaje, Marta? Pues sí, efectivamente, el título está inspirado en esos últimos días de Elena Lamarck. Elena Lamarck es una ave fénix, es una mujer luchadora, fuerte, que ha tenido que ganarse el lugar en la sociedad que ocupa, como se suele decirse, con el sudor de su frente, trabajando muchísimo contra las circunstancias, contra los convencionalismos sociales de la época, contra la propia legislación de la época. Ella es una mujer que cada vez que se tropieza y se cae se vuelve a levantar, vuelve a emprender el vuelo, es como una ave fénix. Pero como comentaba en una pregunta anterior, la novela comienza con esos últimos días de Elena Lamarck, ¿no?, con esos momentos finales de su vida, y se desarrolla toda como si fuese una vida retrospectiva, ¿no?, como una mirada retrospectiva hacia la vida de Elena Lamarck. Entonces es el final del ave fénix, porque todo ave fénix en este mundo y no en la mitología, al final tiene un final. Todos terminan, la muerte está ahí y nos alcanzará algún día a todos, ¿no? Entonces, como digo, pues así es como surge. Y el personaje, vamos a ver, una cosa es el prólogo de la novela, en el que yo sí que me inspiré mucho en lo que fueron los últimos días de mi madre, y a partir de ahí sí que Elena Lamarck es posible que tenga algunos rasgos de mi madre en cuanto a la mujer empresaria, luchadora, todo lo que tuvo que pasar durante la época de la dictadura para poder abrir su propio negocio. Pero luego ya lo que es la faceta sentimental, personal y demás, pues no es tanto, no es la inspiración de una Elena Lamarck. Ya busqué un personaje más dramático, con más aristas, con un carácter más complejo, con una personalidad más atrayente, en el sentido literario, vamos, o sea, porque, en fin, mi madre tiene una personalidad arrolladora, pero tal vez no era la apropiada pues para una novela. Además, realizas una atinada descripción de la sociedad valenciana, de la época preocupada por el qué dirán y retroalimentada por el cotilleo y la rumorología. Es algo que, bueno, se ha vivido y ahí está. ¿Te han dicho alguna vez que esta se asemeja a una novela costumbrista? Pues mira, me hace gracia que me digas esto, porque en una de las primeras entrevistas de radio que me hicieron, en plan de WhatsApp, y no sé tampoco si me lo dijo con mucho cariño o no, pero bueno, me llamó como que era la Benita Pérez Galdós valenciana, ¿no? Yo creo que mi novela tiene una gran parte de costumbrismo, porque reflejo, o intenté por lo menos reflejar perfectamente cómo se vivía en las distintas épocas que aparecen a lo largo de todo el siglo XX, que es reflejo en la saga de los Lamarck, y me esforcé mucho en que se viera exactamente la forma de vida, las costumbres, los prejuicios, pues los convencionalismos de la época, muchas cosas, ¿no?, la forma de vida de distintas clases sociales, y bueno, me esforcé en ello. Pero también es verdad que lo hice, pues creo yo, con un ritmo mucho más actual, con unas descripciones mucho menos largas. O sea, yo soy muy concisa a la hora de escribir, no me voy por las ramas, no soy retórica. Es decir, que podríamos decir que es como una especie de costumbrismo actualizado, ¿no?
y bueno, yo creo que era una forma de que la historia se hiciera creíble a los que la leen, al ver muy bien reflejada una época que además muchos la tenemos cercana, o bien porque nos la han contado nuestros padres y abuelos, o algunos porque la han vivido directamente, ¿no? Si yo hubiese hecho una historia que no fuese creíble, que no estuviese bien ambientada, pues chirriarían muchos capítulos. Así que para mí era importante esa parte, digamos, costumbrista de la novela, aunque realmente pues creo que la temática va mucho más allá y la trama es mucho más compleja. Y ahora pues una pregunta que estoy muy intrigada. ¿Cómo te enteras y cómo te sientes al saber que tus libros, tus novelas, se pueden encontrar en manos de los narcos más conocidos del planeta, nada más y nada menos como el Chapo Guzmán? ¿Qué me puedes o qué nos puedes contar sobre esto? Pues lo del Chapo Guzmán fue una historia un poco rocambolesca. Yo pasé unos veranos en Estados Unidos con una familia a la que le cogí muchísimo cariño, y uno de los hijos de la familia, que es más o menos de mi edad, me escribió hará unos años para preguntarme si yo conocía al Chapo Guzmán. Claro, le dije que como todo el mundo, ¿no? Por la prensa y por sus actividades delictivas. Y me comentó y me pasó el enlace de un artículo que había salido en el Washington Post, donde se describía la actividad diaria del Chapo Guzmán, y entre las cosas que hacía, que era pues leer, recibir visitas, ver películas de cine y tal, pues nombraban qué películas había visto y qué libros había leído, y entre los libros que el Chapo había leído en la cárcel de máxima seguridad, pues se mencionaba que era El final del ave fénix de la escritora española Marta Querol. Para mí fue una sorpresa tremenda, pero bueno, me hizo ver un poco hasta dónde había llegado el libro en México. De hecho, pues en la revista literaria Zenda, donde suelo escribir de vez en cuando, hice un artículo sobre ese tema, tratando de yo misma pensar cómo había llegado el libro a traspasar los muros de la prisión. Así que fue una anécdota divertida, pero bueno, tampoco como prescriptor literario es el más recomendable. Sabemos que la creación de un libro requiere mucho tiempo, esfuerzo y sacrificio, además de habilidades innatas, evidentemente, y aprendidas. ¿Crees realmente que nos compensa? A ver, escribir compensa porque lo hacemos porque nos gusta. Entonces compensa pues como compensa a lo mejor, no sé, el que le gusta jugar al tenis juega una partida de tenis. Lo que pasa es que esto lleva muchísimo más tiempo, muchísimo más esfuerzo, y evidentemente cuando te decides a publicar, lo que te gustaría es que tu libro llegara a cuanta más gente mejor, cuantos más lectores mejor. Y en ese aspecto digamos que es un mundo muy complicado, muy cerrado, en el que es muy difícil llegar, y en el que a veces es frustrante, ¿no? El dedicarle tantas horas para que encima a lo mejor termine tu obra pirateada y leyendo la gente que ni valora tu esfuerzo ni tu trabajo y se lo pasa todo por el forro. Entonces, pues en fin, lo de si compensa o no compensa, a veces es frustrante, pero evidentemente yo creo que no sería capaz hoy por hoy de estar sin escribir. No digo que el día de mañana lo deje, porque a veces esos ataques de frustración te empujan a plantearte si de verdad merece la pena seguir escribiendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final se superan, y como gusta tanto, esto es como un bichito que pica y que te infecta y que no puedes ya dejar de escribir, pues a la larga terminas siempre volviendo a la escritura. ¿Has recibido otro tipo de compensaciones como trabajos derivados de la radio, el periodismo, invitaciones como jurado de concursos, participación en antologías, etcétera? Bueno, fíjate, la palabra trabajo no se implica pues que hay como una remuneración por medio, ¿no? Que te compensa económicamente por aquello que estás haciendo. Yo he colaborado en televisión, en radio, en prensa, he participado en antologías, bueno, he hecho 1000 cosas derivadas del mundo de la literatura, pero salvo algunos cursos de formación, que la formación sí que la he dado siempre con contrato, digamos, ¿no? O sea, cobrando por ello. Y algunas charlas que he dado también en algunos sitios, y porque había una partida económica destinada a ese fin, la mayoría de las cosas en las que he colaborado han sido de forma completamente altruista, es decir, que he colaborado en prensa, radio, televisión, y normalmente no he cobrado nada.
O sea que como trabajo en sí mismo, pues no me ha salido un trabajo a partir de haber escrito las novelas. Los artículos que escribo pues que son participaciones que en principio pues son pues porque las quieres hacer, porque te gusta el sitio en el que escribes, porque tienes algo que contar, etcétera. Pero no hay una compensación, o sea, no es un trabajo como tal. Marta, ¿los finales de tus novelas los tienes pensados o como pasa a la mayoría de los escritores, al menos a mí me pasa, pues los personajes a veces hacen su propio camino a medida que vas escribiendo, ¿no? ¿Cómo te surgen a ti? Casi siempre tengo los finales pensados, pero no te creas que eso es siempre así. Yo a lo mejor he decidido un final y de repente estoy escribiendo y veo cómo evoluciona la historia y el tono que tiene y demás. Y, por ejemplo, me pasó con El Infiltrado. Yo había diseñado un primer final y conforme iba leyendo, iba teniendo más clara la personalidad de los personajes, me di cuenta que el final inicial que yo había previsto no cuadraba con la personalidad de esos personajes, con su forma de actuar, de ser, y me di cuenta que no podía ser ese el final, tuve que modificarlo, que cambiarlo y decidir otro. Ahora, por ejemplo, en la quinta novela, pues no he tenido claro el final hasta más o menos mediada la novela. He estado dándole, unas veces pensaba que era uno, otras veces pensaba que era otro, pero en la trilogía sí, en la trilogía evidentemente el final estaba clarísimo desde el principio, ¿no? El punto al que tenía que llegar. El último libro tal vez fue el que me costó más cerrar, Yo que tanto te quiero, porque quería darle una solución que fuese coherente con la historia y que no fuese demasiado irreal, digamos, y a veces pues también los lectores me han dicho que hubiesen preferido que hubiese sido un final, como diría yo, en el que se hiciese más justicia poética, ¿no? Que hubiese cargado más las tintas contra algún personaje que todos le han cogido mucha tirria y que al final, bueno, pues aunque digamos que las cosas no le salen como esperaba, no se lleva el merecido que los lectores creen que debería haberle asignado. Pero vamos, salvo esas novelas, en general intento tener el final más o menos claro, aunque luego por el camino, como digo, lo cambie. ¿Y cómo es el entorno de trabajo de Marta? ¿Sigues horarios rígidos? ¿Creas un calendario de trabajo? ¿Cómo te planificas el día? Porque debes ser una mujer muy ocupada, ya que trabajas y escribes. Mi horario de trabajo es bastante caótico. A ver, salvo que suelo escribir por las tardes, porque por las mañanas me dedico a hacer otras actividades, no tengo una planificación. Sí que me planifico a lo mejor cuántas palabras quiero hacer por capítulo, pero no me planifico cuántas palabras voy a escribir en un día, porque hay días en que puedo escribir mucho tiempo y hay días en que no tengo apenas tiempo para escribir. Entonces, pues es difícil planificarse cuando haces 17 cosas a lo largo del día. La única rutina que tengo es que escribo de tarde hacia la noche, hacia la madrugada, y que tengo que estar cambiándome de lugar de escritura porque por una lesión que tengo en la espalda a consecuencia de un accidente no consigo estar sentada en el mismo sitio durante más de 2 o 3 horas, tengo que ir cambiando. Así que es la única rutina que tengo. Y ahora vamos a hablar un poco del Infiltrado, esa última novela que se desarrolla en un lugar donde la vida y la muerte conviven en paz y sus habitantes cumplen un importante papel en el equilibrio de fuerzas entre el bien y el mal. Esa trama donde dos dilemas morales se mezclan con lo sobrenatural y el tráiler. Vamos a hablar un poquito de ello, Marta. Cuéntanos. Dicho así, como los pones en la pregunta, realmente parece una historia que esté alejada de la realidad y sin embargo yo creo que es una historia que tiene los pies muy en la tierra, ¿no? El Infiltrado es una novela en la que el lugar donde se desarrolla es un pueblecito, Arlodia, que no existe, es un pueblecito de fantasía que me lo he inventado yo y que por eso me la han catalogado en algunos sitios como fantasía, en otros como realismo mágico. Y es un lugar donde, digamos que es el límite, la frontera, una especie de limbo en el que conviven pues de una forma natural y sin dramatismo de ningún tipo y sin malos rollos de ningún tipo,
las personas que están vivas con los que acaban de fallecer. Los que acaban de fallecer van a pasar a este pueblecito su última noche y bueno, y los lugareños los reciben y los atienden y hacen que pasen esa última noche de una forma pues la más de agradable, y al día siguiente pues se despiden y se van al más allá, ese más allá, ¿no? Entonces, pues como digo, ahí parece que todo sea fantasía, pero sin embargo el fondo real de la novela es el poder de la gente manipuladora, el libre albedrío, el poder de las circunstancias en nuestra conducta. En este sitio donde todo el mundo es intrínsecamente bueno, nadie conoce el mal, ¿son buenos realmente porque son buenos o son buenos porque no han conocido el mal y no han tenido oportunidad de hacer el mal, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones subyacen en la novela, aunque la trama discurre como si fuera un thriller, una novela de misterio, con muchísima tensión, con muchísimos giros, pero bueno, tiene esos temas de fondo que creo que son interesantes y que le están llegando mucho a los lectores. ¿Tienes alguna manía a la hora de escribir? Manías no. Tengo a lo mejor alguna costumbre de ponerme alguna infusión o algo para beber mientras, y así los momentos en que me cuesta a lo mejor que me venga una palabra a la cabeza tal, pues cojo la taza, doy un sorbito y como que me ayuda a concentrarme, ¿no? Y luego que necesito escribir en ordenador. Yo tengo a mi amiga también escritora Marina Lomar, que ya por ejemplo escribe siempre a mano en una libreta y luego lo pasa en un cuadernito, y yo por ejemplo a mano es que no me viene la inspiración. O sea, yo una vez me siento delante del teclado, puedo empezar a escribir y no parar, pero en papel no consigo concentrarme lo suficiente como para hacer 2 líneas seguidas. Así que no sé si es una manía o es un problema que tengo, pero es la única cosa, porque yo escribo en cualquier lado. De hecho, ya digo, como en casa tengo que ir con el ordenador portátil cambiándome cada 2 o 3 horas de sitio, lo mismo escribo en mi despacho, sentada en la mesa de despacho, que me paso al salón con la familia y que están viendo la televisión y yo sigo escribiendo concentrada en lo mío en un sillón que tengo reclinable, como me paso a la cama, como me vengo a la playa, como no sé. Vamos, yo he escrito hasta en un avión o en la peluquería o donde sea. Yo donde tenga un ordenador abierto puedo ponerme a escribir, no tengo manías. Y ahora, Marta, dinos dónde podemos encontrar o dónde pueden encontrar nuestros oyentes si les interesa pues alguno de tus libros. A ver, para todo el mundo lo más fácil es comprarlo a través de la plataforma digital de Amazon. Y en el caso de España, pues tanto la trilogía de los Lamarck como Breverías y El Infiltrado se pueden comprar en librerías. Si entras en todostuslibros.com puedes ver cuáles lo tienen o cuáles lo tienen dado de alta para podérselo encargar y que te lo envíen o pasar a recogerlo. Y también en el caso del Infiltrado a través de la propia editorial, de Editorial Sargantana. Y luego pues en todas las cadenas principales de libros, como pueden ser el Corte Inglés o FNAC o Casa del Libro, y la plataforma digital de Amazon, claro. Ahí los puedes comprar físicamente El Infiltrado. Y la trilogía de los Lamarck, que es un poquito más complicada de encontrar, pues mi recomendación es que para los sitios donde no hay librerías que lo tengan, el camino más fácil es Amazon. Y también en el caso de que se compren desde España y lo quieras, por ejemplo, dedicado a alguien o para ti o para un regalo, pues se puede hacer a través de mi página web. Esas son las vías más fáciles para adquirir el libro. Bueno, Marta, pues como siempre nos causa una enorme alegría tanto a Lute como a mí, aunque no nos conocemos en persona. Bueno, pues yo sí que sigo tu trayectoria y es una enorme alegría compartir contigo momentos. Y aparte de una magnífica escritora, eres una muy buena amiga de Lute. Y bueno, pues los amigos de Lute son amigos míos. Y bueno, pues te doy las gracias por compartir tu tiempo con nosotros, agradecerte que hayas podido venir, porque sabemos que tiempo pues no te sobra. Muchísimas gracias, muchísima suerte y que vaya todo muy bien, como hasta ahora.
Muchísimas gracias, Lute, a ti y a Marisol Zafra por esta estupenda entrevista, por vuestro tiempo y por haberos interesado por mi obra. Y espero que ayude a vuestros oyentes, a los que desde aquí les mando un beso muy fuerte, a querer conocer la saga de los Lamarck, la fantástica vida de Helena Lamarck, y también a ese personaje inquietante y que tanta guerra está dando, que es el infiltrado. Un besito muy fuerte a los dos y a todos vuestros oyentes. Un abrazo. Y a ustedes, queridos oyentes, pues nos volvemos a escuchar la semana que viene en Tardes Literarias, otra sección nueva con otro escritor nuevo. Un abrazo. Llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene. Desde la brida os deseamos una feliz Navidad. ¿Qué es Navidad? Solo una época del año regida por la hipocresía. No lo entenderías. Entonces la gente miente. Más o menos. La gente finge estar a buenas con todo el mundo y después del año ni se hablan. Entonces hasta febrero fingen ser buenas personas. No, nuestro año acaba el 31 de diciembre. Yo diría más bien que la Navidad es una época en que la embriaguez nos lleva a decir o hacer lo que ni se nos ocurriría en nuestro mayor momento de lucidez. Señores, os llamo al orden. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Desde la brida os deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo.